bueno, los invito, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Recordemos que estamos viendo las bienaventuranzas, el sermón del monte. Así que los invito, ¿cierto?, a Mateo capítulo 5, ¿cierto? Y hoy día ya finalizamos con la octava bienaventuranza que se desprende, ¿cierto?, de esta enseñanza del verso 1 al 12. Pero bien, antes de entrar en ella, como siempre es bueno hacerlo, ¿cierto? No está de más hacerlo, sobre todo porque se nos olvidan muchas veces las cosas. Recordar, dar una vuelta, ¿cierto? En esta bienaventuranza de lo que hemos visto, ¿cierto? Hasta este momento, ¿ya? Porque recordemos que estas bienaventuranzas nos van marcando una secuencia. No están puestas ahí al azar, no están, sino que no están de forma que se pueda tomar una y mover la otra, no. Sino que todas tienen una secuencia, ¿cierto? Una idea me lleva a otra idea, ¿ya? Eso es lo que estábamos marcando últimamente, para que nos quede, ¿cierto?, claro, ¿ya? Entonces, estas bienaventuranzas, como bien habíamos dicho, comienza con la pobreza de espíritu, que como veíamos, ¿cierto?, en el verso 3, o lo podemos ver, usted mismo lo puede corroborar ahí, ¿cierto?, en su Biblia, en Mateo 5, en el verso 3, dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Entonces, vemos que, ¿cierto?, esta serie de ideas comienza con la pobreza de espíritu. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, recordando un poquito, eran aquellos, ¿cierto?, que reconocen su bancarrota espiritual, aquellos que saben que delante de Dios, ¿cierto?, no están en posición de pedir nada, saben que no tienen con qué presentarse delante de Él, de este Dios 3 veces santo, de este Dios justo. Los pobres en espíritu saben eso, saben que son pecadores y debido a eso, ¿cierto?, lloran por su pecado. Y ahí vemos que sigue la siguiente bienaventuranza cuando dice en el verso 4, bienaventurados los que lloran. Veíamos que no eran los que lloran por cualquier cosa, sino que los que lloran, los que se lamentan, los que tienen esa agonía por su pecado, ¿cierto? Porque tienen conocimiento de lo anterior, que están en bancarrota espiritual delante de Dios. Entonces, al saber de su condición, de su posición delante de Dios, entonces se lamentan, lloran, ¿cierto? Y tienen esa agonía, todo eso debido a su pecado, debido a la condición en la que se encuentran, ¿ya? Y vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿ya? Y es de ahí que sigue, ¿cierto?, la siguiente bienaventuranza que vemos en el verso 5, donde nos dice, ¿cierto?, bienaventurados los mansos, que debido a lo anterior, como ya hemos dicho, ¿cierto?, porque todo esto va de la mano, ¿ya?, debido a lo anterior, sabiendo que no están en posición de pedir nada delante de Dios, porque están en bancarrota espiritual, entonces no le reclaman nada, saben que no están en posición de hacerlo, entonces esperan en Él, se encomiendan a Él, se dejan moldear por Él, porque obviamente ya no quieren ser igual que antes. Saben que la forma de vivir que tenían antes les llevó, ¿cierto?, a una infelicidad consecutiva. Pero ahora ya no quieren ser igual. Quieren que Cristo sea reflejado en ellos. Es por eso que se dejan moldear por Dios. Y luego, ¿cierto?, este manso anhela, ¿cierto?, tiene esa hambre insaciable, esa sed incansable. ¿De qué? De justicia, que es la bienaventuranza número 6, donde veíamos que aquellos, ¿cierto?, que ya han experimentado las anteriores, quieren ser santificados, quieren que la justicia de Dios se vea reflejada en sus vidas, en cada área de sus vidas, ¿cierto? Y obviamente también anhelan ver esta justicia de Dios en los que le rodean y en el mundo. Anhelan, ¿cierto?, ese momento cuando ya Cristo venga y ya todo se ha hecho nuevo, ya no haya más maldad. Tienen ese anhelo, ¿cierto?, que disfrutan día a día, pero se va a completar, ¿cierto?, al final del tiempo cuando ya estemos con nuestro Señor. Anhelan ser revestidos de esta justicia de Cristo completamente. Y es así como aquellos que, como estamos viendo, van siendo tratados por Dios personalmente, ellos ahora son misericordiosos. Por eso dice el verso 7, bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que, sabiendo de su condición, volvemos a lo anterior, ¿cierto?, y que saben que Dios ha sido misericordioso con ellos,
que Dios ha visto su miseria en la que se encontraban, pero no los dejó ahí, sino que Dios, ¿cierto?, acude en su ayuda. Entonces, como ellos están conscientes de esto, de que Dios ha sido misericordioso con ellos también entonces lo son con aquellos que les rodean, ¿ya? Entonces ahora vamos viendo una transformación en aquel, ¿cierto?, que se deja moldear por Dios, en aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y que se van mostrando cada una de estas bienaventuranzas, ¿cierto? Y que este misericordioso, este hombre, esta mujer que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, anhela, ¿cierto?, ser limpio de corazón, porque sabe que en el corazón es donde está anidada la maldad. Es en su corazón, ¿cierto?, donde sale todo aquello que podemos ver hoy en día a nuestro alrededor, donde vemos que la maldad se acrecenta, donde vemos las noticias, ¿cierto?, y vemos día a día muertes, vemos día a día guerras, rumores de guerra, diferentes tipos de peste, diferentes tipos de situaciones que vienen por causa del pecado. Entonces, vemos que el problema del hombre, ¿dónde está? En el interior, no como muchas veces se nos enseña que es en el exterior, que los demás son, yo no. No, el problema está acá, ¿cierto? El Señor tiene que obrar en este corazón, tiene que limpiar este corazón. Y como veíamos, ¿cierto?, el corazón no se refiere al órgano, hablando del órgano literalmente, ¿ya?, sino que se refiere, cuando habla de corazón, a nuestro intelecto, a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a todo lo que somos, ¿ya? Entonces Dios toca, ¿cierto?, nuestro corazón y ya queremos cada vez más ser alumbrados por su palabra y que cada vez sea más limpio, más limpio, más limpio nuestro corazón. Y así pasamos a la siguiente bienaventuranza, que la encontramos en el versículo 9, que dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. Porque aquellos que ya han experimentado todo lo anterior, ¿cierto?, saben que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, ¿ya? Entonces anhelan que otros también vengan a reconciliarse con Dios, y es por eso que llevan estas buenas noticias a otros, para que el hombre, ¿cierto?, se arrepienta, para que el hombre, ¿cierto?, pida perdón a Dios y pueda hallar esta gracia que se desprende por medio de Cristo. Y sea reconciliado, sea restaurada esa relación que ha sido rota. Porque como hemos visto, la causa de la infelicidad del hombre, ¿qué es? El pecado. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. Y el único que nos puede hacer realmente felices es Dios. Es Dios, es el único que nos puede dar paz. Es el único que puede sanar nuestros corazones y transformar nuestras vidas y ser de bien a todos aquellos que nos rodean. Porque como hemos visto, ¿cierto?, sin Dios, un hombre sin Dios, lo único que va a lograr es maldad. ¿Por qué? Porque en su corazón conciben maldad y dan a luz iniquidad, ¿ya? Entonces, sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios lo único que van a ver son peleas. Sin Dios lo único que van a ver guerra. Y eso es lo que podemos ver. Porque el hombre tiene una batalla interna de sus pasiones, como vimos en el estudio anterior. Y esas pasiones, ¿cierto?, que luchan dentro del hombre sin Dios, se manifiestan al exterior. Y ese es el motivo de tantas situaciones complejas. Es por eso que el hombre no tiene paz. Para que el hombre pueda tener paz, necesita al Dios de paz. Y como el hombre no tiene a Dios, no va a tener paz. No va a tener paz interna y menos va a tener paz externa, aunque ese hombre piensa que lo tiene todo. Sin Cristo no tiene nada, ¿ya? Entonces, eso de grandes rasgos hemos estado viendo, ¿cierto?, en esta secuencia de ideas que nos llevan a estas bienaventuranzas, ¿cierto? Y hasta ahora hemos visto, como lo hemos notado, que cada una de estas bienaventuranzas nos van detallando las características de aquellos que son súbditos de este reino, del reino de los cielos. O sea, no es que, como ya hemos dicho, que cada una de ellas yo las puedo ir tachando y diciendo, yo cumplo esta, yo cumplo esta, yo cumplo esta. No, el que dice tal cosa está mintiendo, ¿ya? Aquí la Escritura nos ha estado en todo momento exponiendo, ¿cierto?, de que estamos faltos en todo esto. Pero nosotros, ¿cierto?, como queremos agradar a nuestro Señor, anhelamos que cada una de ellas se vaya manifestando a través nuestro, ¿cierto? Entonces, vemos que estas características son de aquellos que son de Jesús, de aquellos que anhelan ser como Jesús, de aquellos cuyos corazones han sido transformados por la gracia de Dios y que ya no quieren ser iguales a como eran antes, sin Cristo, sino que ahora quieren que se note que Dios gobierna nuestros corazones.
Entonces, cada una de estas bienaventuranzas no son para que nosotros logremos la salvación, sino que son un reflejo ya de que somos salvos, para que vayamos comprendiendo un poco más. Esas son las 7 que hemos visto hacia las que le estaba resumiendo, ¿cierto? Pero ahora, nuestro Señor finaliza estas bienaventuranzas, ¿cierto? Diciéndonos que los ciudadanos de su reino, aquellos que reflejan, ¿cierto?, estas características en su vida, van a gozar de popularidad en el mundo. ¿Dice eso el texto? No. Vamos a ver lo que dice el texto. En el verso 10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. En la otra traducción esa palabra se traduce como insulten, ¿ya? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, en otra traducción dice calumnias, ¿ya? Entonces, los que reflejan estas características que vimos, ¿cierto?, que yo le estaba ahora resumiendo, los que las reflejan en sus vidas, no van a gozar de popularidad en el mundo, aunque nosotros podríamos pensar que sí, porque estamos haciendo un bien a los demás, ¿cierto? Porque nuestras vidas están siendo transformadas y ya no estamos haciendo daño, sino que queremos el bien para los que nos rodean. Pero en vez de recibir el bien, vamos a recibir persecución. Y eso es lo que estamos viendo, ¿cierto?, en la bienaventuranza que vamos a exponer el día de hoy. ¿Qué vamos a recibir? Persecución. ¿Qué vamos a recibir? Vituperio o insultos. ¿Qué vamos a recibir? Que se hable toda clase de mal contra nosotros. Van a ser calumnias, ¿cierto?, por seguir a Cristo, por identificarnos con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este momento, ¿ya? Y aún más en el verso 12 dice que a pesar de todo eso, es como algo que a lo mejor no nos suena como que va unido con ello, es como algo ilógico, porque dice ya que nos van a hacer todo eso, todo aquel que se identifica con Cristo y que refleja en su vida cada una de estas bienaventuranzas, que anhela cada una de estas bienaventuranzas en su vida, ¿cierto?, va a recibir persecución, insultos y calumnias. Pero allí en el verso 2 el Señor nos dice: gozaos y alegraos, ¿ya? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, lo vamos a ir viendo paso a paso, no me voy a adelantar, ¿ya? Bien, como dijimos, esta serie de bienaventuranzas nos van detallando, ¿cierto?, las cosas que el cristiano busca, las cosas que el cristiano anhela, las cosas que el cristiano quiere en su vida. Porque como ya hemos visto, este hombre llegó hecho pedazos delante de Dios, sabiendo que este Dios es justo, que este Dios es 3 veces santo, y que él, viéndose delante de este Dios grande, sublime, perfecto, que los cielos de los cielos ni siquiera lo pueden contener, este hombre se humilla, reconoce su posición, que él es Dios y yo un pecador, ¿cierto? Entonces ya no quiere ser igual, anhela esto, anhela que Cristo sea reflejado en él, ¿ya? Pero como hemos visto y leído en el verso del 10 al 12, esta persona que anhela estas cosas, el cristiano verdadero, ¿ya?, va a ser perseguido. La reacción del mundo a las personas que reflejan esto es persecución. Esa es la reacción del mundo. No es, como les decía hace un poco, no es popularidad. El mundo no nos va a aplaudir, ¿cierto?, por que se vean reflejadas cada una de estas bienaventuranzas. Nos van a perseguir. ¿Por qué? Precisamente por ser cristianos, precisamente por ser como somos, ¿cierto? Precisamente por anhelar lo que anhelamos ahora, precisamente porque nos comportamos como nos comportamos, porque queremos agradar al Señor. Por eso se va entonces a experimentar esta octava bienaventuranza, ¿ya? Como les decía, estas bienaventuranzas no son valoradas en el mundo. O sea, aquí en el mundo, olvídese, hermano, de que usted va a encontrar aquí que se dé un premio al más limpio de corazón. Olvídese usted de que aquí le van a dar un premio, ¿cierto?, al más pobre de espíritu. No, premio hay para otras cosas en este mundo. Pero para el cristiano no, ahí hay persecución. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿cierto? Entonces, en la misma medida que nosotros vayamos reflejando en nuestras vidas estas bienaventuranzas,
en la misma medida vamos a ir recibiendo persecución. O sea, usted va a ir creciendo en cada una de ellas, ¿cierto? Porque el Señor nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vayamos en este proceso creciendo, va a ir intensificándose la persecución. Usted va a ir creciendo un poco más y se va a ir intensificando aún más la persecución. En la medida que vayamos creciendo, en la misma medida vamos a ser perseguidos, ¿ya? Pero como les decía hace un momento, el mensaje de Cristo no concuerda nuevamente con el mensaje del mundo. Bueno, y eso lo hemos estado viendo en cada una de las bienaventuranzas, ¿cierto? Porque, ¿cómo va a ser? Porque ya vimos que la palabra bienaventurado, ¿cierto? Significa feliz, muy feliz. Sí, feliz, muy feliz. El hombre asocia la felicidad a otras cosas, ¿ya? Pero aquí el Señor nos está diciendo en esta octava bienaventuranza que bienaventurado es aquel que es perseguido. Bienaventurado es aquel que es insultado, aquel que es objeto de calumnia. Si usted podría decir, pero ¿cómo va a ser bienaventurado? ¿Cómo va a ser feliz, muy feliz, alguien que está siendo perseguido? Una persona que está siendo perseguida, lo que menos tiene es felicidad, ¿cierto? Si alguien es insultado, lo que menos va a tener va a ser felicidad. Si alguien es objeto de calumnia, se va a enojar, no va a ser feliz en ningún momento, ¿cierto? Entonces, este mensaje de Cristo, nuevamente vemos que se contrapone al mensaje que el mundo nos da. Porque estas cosas, ¿cierto?, que Jesús nos ha estado diciendo en cada una de estas bienaventuranzas, suena más a infelicidad que a felicidad, ¿ya? Suena más a infelicidad que a felicidad. Es por eso que el mundo, ¿cierto?, tacha a aquellos que quieren agradar a Dios como tontos. Es por eso que el mundo describe a aquellos que cierto, que se deleitan en la Escritura, aquellos que buscan de Dios día a día, que anhelan agradar a Dios como ignorantes, ¿cierto? Porque no entienden. No lo entienden, ¿ya? Entonces, para ellos la bienaventuranza, la felicidad, las cosas felices, lo que le da felicidad viene de otras cosas, ¿ya? Para ellos las bienaventuranzas podría ser felices los orgullosos, felices los soberbios, felices los que son ávaros, ¿cierto? Los que son oportunistas, bienaventurados según el mundo, ¿cierto? Aquellos que consiguen todo lo que quieren mientras puedan, ¿cierto? Esos son felices según el mundo, los que pueden conseguir todo, ¿cierto? A costa de lo que sea, pisoteando a quien sea, ¿cierto? Menospreciando a quien sea, donde se nos llama constantemente a ser egoístas. Enfócate en ti, ¿cierto? Bienaventurados los que se dejan guiar, ¿cierto?, por su corazón. Cuando ya hemos visto, ¿cierto?, a la luz de la Escritura que el corazón es lo más malvado y perverso que hay, torcido. ¿Quién lo conocerá? Dice. Yo el Señor conoce todo. El Señor es el que conoce todo, y la Escritura lo que dice de nuestro corazón es que nada bueno va a salir de ahí, que nuestro corazón está sucio sin el Señor. Es un nido de maldad, es como un nido de serpientes, lleno de huevos, ¿cierto?, de serpientes, y que cuando alguien deja aflorar esa maldad, lo único que sale es lo mismo, ¿cierto?, que una serpiente venenosa estuviera mordiendo, ¿cierto?, a los que están a nuestro alrededor. Es como veneno, maldad fluye, ¿cierto? Entonces, pero el mundo dice bienaventurados los que escuchan su corazón. Bienaventurados, ¿cierto?, los que no dejan que les pongan un pie encima y que se dirigen en el mundo siendo agresivos. Esos son felices según el mundo, porque logran lo que quieren, cuando quieren y como quieren, ¿cierto? No les importa nada, sino solamente ellos mismos, ¿ya? Pero Jesús, ¿cierto?, deja claro que solamente aquellos que reflejan estas características, es decir, aquellos que son suyos, son los que son realmente bienaventurados. Son los que realmente son felices, muy felices. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad, hermano, como lo hemos dicho una y otra vez, no está fundamentada, ¿cierto?, en el mundo. La misma Escritura nos dice que las cosas del mundo, ¿qué va a pasar con ellas? Van a pasar. El mundo pasará, sus deseos, todo eso va a pasar. Todo eso se va a esfumar. Todo aquel que piensa que tiene algo, ¿cierto?, en sus manos, se le va a esfumar. Todo aquel que piensa que si tiene eso va a ser feliz,
O que si tiene eso, va a tener paz. Una vez que piensa que lo tiene en sus manos, se le va a esfumar. Así son las cosas que el mundo da. Pero nuestra felicidad no está fundamentada en esas cosas del mundo, sino que nuestra felicidad, ¿dónde está fundamentada? En la persona y obra de Cristo. Es por eso que somos felices. Es por eso que somos dichosos. Es por eso que nadie nos puede quitar nuestra dicha, ¿cierto? Porque sabemos que Él venció, que Él no murió. No quedó ahí muerto y derrotado, sino que Él murió, sí, por nuestros pecados. Por nuestros pecados, por nuestra maldad. Él fue crucificado. Pero Él no se quedó ahí, sino que Él resucitó. Y Él vive, y reina, y reinará por la eternidad. Entonces esa es la dicha de nosotros. Y sabiendo quién es nuestro Señor, que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, ¿cierto? Y vino a vivir de una vida que nosotros no podíamos vivir, una vida recta, una vida perfecta, una vida sin pecado, ¿cierto? Y que entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Siendo Dios, tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Entonces, todo lo nuestro está fundamentado en Él, no en nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que somos pobres en espíritu. Sabemos que estamos en bancarrota delante de Dios, ¿cierto? Pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo hay perdón de pecado. En Cristo tenemos reconciliación. En Cristo somos miembros de la familia de Dios. En Cristo le podemos llamar Padre a nuestro Dios eterno. En Cristo formamos parte, ¿cierto? De esta ciudadanía del reino de los cielos, cosa que el mundo no nos puede quitar. Esta dicha el mundo no la puede quitar. La paz que el Señor da el mundo no la puede quitar. La alegría del cristiano el mundo no la puede quitar. No la puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque no nos pueden quitar a Cristo. Simplemente por eso. Porque no nos pueden quitar a Cristo, hermano. ¿Ya? Entonces, podemos ver que nuestra felicidad está fundamentada en Él. No como el mundo, que pone su confianza en las cosas del mundo. Entonces, las cosas del mundo van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cierto? Él va a permanecer. Porque las cosas de Dios son eternas, permanecen, ¿cierto? Para siempre. Como Dios es eterno, ¿ya? Pero lo del mundo se va a desvanecer. Entonces aquel, al contrario del cristiano, de la dicha del cristiano, del que va a poder experimentar cada una de estas bendiciones que se desprenden, ¿cierto? Por medio de Cristo, a diferencia de ellos, aquellos que se niegan a venir a Cristo, aquellos que se niegan a ampararse bajo la sombra de este Altísimo, ¿cierto? Por medio de Cristo, nunca van a poder experimentar todas estas cosas, ¿cierto? Que aquellos que hemos sido redimidos experimentan. No las van a entender. No las van a entender. Y como les decía, todo lo que ellos piensan que tienen se les esfuma, se les va entre los dedos. Y nunca están saciados, siempre quieren más, siempre quieren más. Porque nunca van a ser saciados, ¿cierto? Nunca lo van a lograr ser. Y es por eso que viven infelices. Es por eso que son infelices. A diferencia de nosotros, que con Cristo somos felices, hermano. Ellos no van a lograr ser felices a menos que tengan a Cristo en su vida. Entonces, hermano, y como lo hemos visto hasta ahora, sin Cristo, ¿qué es lo que hay? Solamente infelicidad. Sin Cristo solamente hay infelicidad. Y a lo mejor alguien puede querer refutar esto, ¿cierto? Y dice, no, yo soy feliz. Yo vivo a mi manera, no tengo a Dios, ¿cierto? No tengo reglas, yo hago mis reglas. Pero nosotros que hemos sido alumbrados, ¿cierto? Por el Señor, que comprendemos un poco más, ¿cierto? Acerca de su palabra, nos damos cuenta de que una persona, ¿cierto? Que es pecadora realmente no puede ser feliz. Porque tiene constantemente esa batalla interna dentro de él. Una persona puede estar en el mejor lugar, puede estar en el paraíso, en este mundo, en un lugar bien paradisiaco, por así decirlo, con un ambiente que nos lleva a paz, tan solo con verlo. Pero una persona puede estar ahí, tenerlo todo, en este mundo, popularidad, fama, dinero, todo lo puede tener, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esa persona esté plena en su interior. Esa persona tiene lucha en su interior. Tiene esa batalla interna que le decía yo, esa lucha con sus pasiones, ¿cierto? Entonces una persona que es pecadora, una persona que es culpable, nunca va a poder ser feliz.
Nunca lo va a poder ser. Tampoco nunca va a poder ser feliz una persona que no tiene su futuro, ¿cierto? No tiene alguna certeza acerca de su futuro. Va a vivir constantemente con miedo, con inseguridad, ¿cierto? Un hombre no puede ser feliz, ¿cierto? Si tiene un futuro incierto. No va a poder ser feliz. La única forma de ser feliz es por medio de Cristo, hermano. Y así lo explica, ¿cierto? David, en el Salmo 32, verso 1 y 2 dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ya vimos que aquello que frena la felicidad, ¿qué es? El pecado. El pecado, ¿cierto?, nos separa de Dios. Es el pecado. Y Dios quiere limpiarnos de ese pecado. Pero si una persona se niega a Cristo, se niega a venir a Él, ¿cierto?, sus pecados no van a ser perdonados. Solamente por medio de Cristo y de la obra que Él hizo en la cruz hay perdón de pecado, ¿cierto? Y de otra forma no puede ser posible. Y si no hay perdón de pecado, va a tener constantemente esa lucha ahí dentro de su corazón. La va a tener. Y va a dar rienda suelta a esas pasiones, ¿cierto? Porque Dios no va a estar gobernando sus corazones para poder ayudarle a frenarla, ¿cierto? Dios no va a poder limpiarle. Entonces va a ser infeliz, aunque piense que tiene todo, aunque piense que toque el cielo con sus manos. Va a ser infeliz. Entonces, solo aquellos que describe David acá, aquellos cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por medio de Cristo. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Solamente aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, ellos pueden experimentar esta verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque han sido reconciliados con Dios, ¿cierto? Viven en comunión con Él y pueden disfrutar de todas estas bendiciones espirituales que se desprenden por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces, podemos ver a la luz de la Escritura que el pecado es el problema. Pero si el hombre se niega a venir a Dios, que Él tiene la solución para ello, no va a poder ser feliz, ¿ya? No va a poder ser feliz. Sin Cristo solo hay infelicidad. Entonces, aunque el mundo nos diga, nos susurre todo lo que quiera, nosotros tenemos que seguir confiando ¿en quién? En Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿ya? Él nos da cosas seguras, eternas, porque Él es eterno. Más el mundo, todo lo que nos ofrece, se va a esfumar, se va a esfumar. Entonces aquel hermano que estamos viendo acá, aquel que es cierto que se rige, que anhela que Cristo sea el reflejado en su vida, aquel que anhela, cierto, ya no ser igual, no quiere ser igual, ya está aburrido de ser igual, ya está aburrido de que de lo que salga de él, cierto, sea pura maldad, está aburrido, ya no quiere más eso, no quiere lastimar a nadie, no quiere ni siquiera contristar al Espíritu Santo, cierto. Aquel que vive de esa manera se va a notar. Aquel que tiene temor de Dios se nota. Aquel que es un buscador de Dios se nota. Aquel que deja que su corazón sea gobernado por Dios se nota. Y aquel se nota en medio del mundo, hermano. Y aquellos que están en el mundo se van a dar cuenta de que esa persona es diferente, ¿ya? El mundo se da cuenta de quiénes son diferentes. Entonces, ellos sospechan, esta persona no camina en la misma senda que nosotros. Esta persona no corre en el mismo camino que nosotros. Este es diferente. Empiezan a sospechar que es diferente. Confirman que es diferente, ¿cierto? Y no pasa mucho tiempo en que ya se empiezan a sentir agraviados por aquel que es diferente, ¿ya? Entonces, en vez de que el mundo felicitara a aquellos que hacen tanto bien, ¿cierto? Porque ya están dejando que Dios gobierne sus corazones y se ve manifestado a su alrededor, en vez de disfrutar de aquello, en vez de felicitarlo, en vez de reconocer, ¿cierto? Y darle gracias a Dios por ello, van a perseguirlos, ¿ya? Pero, y eso no es algo que, por ejemplo, Cristo lo esté diciendo ahora y que nunca haya acontecido antes, ¿ya? Sino que esto lo vemos desde el principio.
vemos que personajes, ¿cierto?, que la Escritura misma nos muestra, que desde el principio rindieron su corazón a Dios y querían darle lo mejor a Dios, fueron atacados. Por ejemplo, vemos a Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Bueno, Abel tenía una vida justa, una vida, ¿cierto?, de devoción a Dios, ¿ya? Y eso fue lo que despierta celos en Caín, porque veía que su hermano era diferente a él y que hallaba gracia delante de los ojos de Dios. Entonces, eso fue lo que despertó celos en él y le llevó a darle muerte a su hermano, ¿ya? Abel no la estaba predicando, hermano, así como de voz, pero con su vida él estaba dando testimonio de que era diferente. Solamente con su vida, con su comportamiento, con su manera de dirigirse. Era como la vida de Abel era como un reproche constante para Caín. Y eso Caín no lo pudo soportar y le dio muerte a su hermano, ¿ya? Vemos otro personaje también que nos aparece en el Antiguo Testamento, Daniel. Daniel, un joven, ¿cierto?, que se rinde a Dios y que se niega a dejar su comunión con Dios, a pesar de que habían puesto reglas, ¿cierto?, de que no se podía adorar a otro Dios. Pero él no. Él sigue confiando en aquel que había creído, él sigue depositando su fe en él, ¿cierto? Y lo sigue buscando, aunque el hombre le negaba hacerlo. Pero él no. Él quiso seguir buscando de Dios. Y por causa de eso, fue echado en el foso de los leones. Y posteriormente vemos, ¿cierto?, a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto?, que se negaron a adorar, ¿cierto?, a esta figura idólatra y terminaron en el horno de fuego. Pero Dios siempre respalda a lo suyo, hermano. Dios siempre respalda a lo suyo, a pesar de que el mundo, ¿cierto?, quiera exterminar a aquellos que son diferentes a él, ¿ya? Otro ejemplo tenemos, ¿cierto?, en la vida de José. José era íntegro, era un muchacho íntegro, y debido a su integridad, él se negó, ¿cierto?, a caer rendido ante la tentación con la esposa de Potifar. ¿Y qué pasó? Porque José se negó a esto. Ella lo acusó falsamente, y fue debido a esa acusación que él fue echado en la cárcel. Entonces, hermano, podemos ver a la luz con unos pocos ejemplos, y hay muchos más, ¿ya? Porque en la Escritura se nos da ejemplo de todo esto, de aquellos que realmente rinden su corazón a Dios, son reconocidos por los demás, ven que son diferentes, ven que no corren por la misma senda que ellos, y entonces, como no son igual a ellos, los quieren quitar del camino, ¿ya? Y durante gran parte de la historia del cristianismo ha sucedido lo mismo. O sea, no solamente podemos basarnos en esos ejemplos, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, sino que a lo largo de la historia también ha ocurrido lo mismo. Basta con tan solo, ¿cierto?, buscar en la historia y nos vamos a dar cuenta de cuánta persecución se fue, ¿cierto?, en contra, una persecución fiera en contra de aquellos que profesaban de Cristo, en aquellos que se veía Cristo reflejado, ¿cierto? Porque el mundo persigue a aquellos que no se acomodan a sus niveles. Y como les decía, o sea, tan solo con transmitir un mensaje visible, ya el mundo se empieza a inquietar. Usted no puede decir ni una palabra, a lo mejor no dice ni una palabra, pero tan solo con su forma de vivir usted ya está dando un testimonio visible a este mundo, y ya el mundo empieza a sospechar, tú eres diferente, y ya no pasa mucho tiempo, y ya eso les empieza a molestar, ¿ya? Y a eso sume el hermano, que el mensaje que nosotros transmitimos, ¿cierto?, que es de estas buenas noticias de Cristo, es un mensaje que al mundo le gustaría silenciar. Es un mensaje que al mundo le gustaría silenciar. ¿Por qué? Porque es un mensaje que despierta la conciencia del hombre. Es un mensaje que despierta la conciencia del hombre. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, o sea, el Evangelio son las buenas noticias, ¿cierto? Estas buenas noticias que nos provienen por medio de Cristo. Pero antes de dar esas buenas noticias, la gente tiene que saber por qué necesita un Salvador. Tenemos que presentarle, ¿cierto?, realmente quién es Él a la luz de la Escritura. ¿Quién es Él delante de Dios? Que es un pecador y que por causa de sus pecados está separado de Dios. Por causa de sus pecados
está quebrantada esa relación desde el principio y que tiene que ser reconciliado por medio de Cristo. Que sin Cristo no hay solución. Entonces ahí, que al hombre no le gusta. No le gusta, ¿cierto?, que se diga que hay algo malo en él. Muchos dicen, no, yo no soy malo, pero la Escritura dice que todos somos pecadores. Que no hay ninguno bueno, que no hay ninguno que busque lo bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Entonces, ya sea que el cristiano, el verdadero cristiano estoy hablando, hable o no hable, de todas formas está transmitiendo un mensaje al mundo. Un mensaje que el mundo quiere silenciar. Un mensaje que al mundo le molesta, porque despierta su conciencia. Le acusa, ¿cierto? Y le lleva, constantemente le está llamando al arrepentimiento, a que se humille delante de Dios, a que realmente se examine a sí mismo, ¿cierto? Y reconozca que es pecador y clame por ayuda, se humille delante de Dios. Pero el hombre del mundo se niega a esto, se niega a humillarse, siempre quiere estar ahí erguido, levantado, soberbio, altivo. Yo consigo las cosas con mi fuerza, pero no. Con Dios no es así. Dios trabaja de manera diferente. Sin Él, ¿cierto? Aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios sabemos cuántas bondades hemos recibido de parte de Él. Y que realmente no podemos ver ahora la vida sin Él. Nosotros sin Él no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Le anhelamos cada momento. Cuando nos desviamos, le pedimos perdón porque no queremos que se vea dañada nuestra relación con Él, ¿cierto? Anhelamos de esta comunión, anhelamos que Él sea reflejado en nosotros, anhelamos transmitir su mensaje para que otros también vengan a conocerle a Él, ¿cierto? Pero aquellos que viven de esta manera, aquellos que transmiten este mensaje, van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. Es por eso que crucificaron a Jesús. Es por eso, hermanos, que lapidaron a Esteban. Es por eso, hermano, que muchos cristianos a lo largo de la historia, ¿cierto?, han muerto crucificados, han muerto decapitados, ¿cierto?, comidos por leones en el circo romano, objeto de burlas, de calumnias, ¿cierto? Muchos cristianos fueron encendidos como antorchas, otros, ¿cierto?, fueron envueltos, hermanos, en pieles de animales y luego eran lanzados, ¿cierto?, a perros de caza. Entonces vemos que muchos de aquellos que realmente buscaban de Dios, muchos de aquellos que tenían un corazón sincero en la búsqueda de Dios y que anhelaban el bien para los demás, anhelaban que otros también pudieran venir y corroborar por ellos mismos de que Dios es real, de que Dios es bueno y que no quiere que el hombre se pierda, sino que quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento, quiere que todos los hombres, ¿cierto?, vengan a conocer a Cristo, el único nombre dado debajo del cielo a los hombres por medio del cual hay salvación. Por eso fueron perseguidos, hermanos, y la iglesia primitiva fue reconocida más por sus sufrimientos que por honores. La iglesia primitiva fue reconocida más por sus sufrimientos que por recibir honores aquí en el mundo. A diferencia de lo que vemos hoy en día, cuando muchos, ¿cierto?, lo que anhelan es vanagloria, lo que anhelan, ¿cierto?, es que lo aplaudan, lo que anhela, ¿cierto?, es que todos los vean, que todos, ¿cierto?, vengan, pero susurrándole el oído con cosas que no corresponden, que nunca Cristo ofreció acá, ¿cierto? Y lo dicen en el nombre de Cristo, ¿ya? Pero la iglesia primitiva se distinguía por los sufrimientos, no por los honores. A diferencia de hoy. Hoy muchos buscan estas cosas, el reconocimiento y la vanagloria, pero aquellos no. Aquellos no, lo único que querían era la gloria de Dios en su vida. El mensaje, el evangelio no lo transaban, su forma de vivir para agradar a Dios no la transaban con el mundo, porque saben que con Cristo tenían seguridad, sabían quién es Cristo, quién es Jesús y qué es lo que Él hizo por ellos. Lo sabían. Y como veíamos, ¿cierto?, en Juan, ellos, por ejemplo, tomando el ejemplo de los discípulos, luego de la crucifixión, ellos estaban muertos de miedo porque pensaban que quizá los judíos le iban a hacer algo, porque si le habían hecho eso, ¿cierto?, a su líder, a su maestro, a su señor, quizá los próximos eran ellos.
Pero estos hombres, ¿cierto? El Señor tuvo tanto cuidado con ellos, tuvo tanta misericordia, tanto amor, tanta paciencia, que Él mismo se presentó, ¿cierto? Resucitado, y le muestra la evidencia de que era Él. Y ellos empiezan a poco a ser alumbrados, ¿cierto? Y ya luego cuando viene el Espíritu Santo les recuerda todas las cosas que Cristo le había enseñado, ¿cierto? Y son capacitados, ¿cierto? Son transformados estos hombres y salen de ese lugar donde estaban escondidos y proclaman ya a viva voz que Cristo vive. Claman ya a viva voz que el hombre venga al arrepentimiento, que hay solución para el hombre. Hay solución, ¿cierto? Hay solución. ¿Pero qué van a recibir? Persecución. Persecución por anhelar el bien de los demás. Por anhelar que ellos también vengan a disfrutar de esta comunión con Dios. Van a recibir persecución. Entonces, Jesús, hermano, estuvo advirtiendo constantemente a sus discípulos acerca de este costo de seguirlo. Constantemente estuvo advirtiendo acerca de la persecución, ¿ya? Por ejemplo, en Lucas 21, verso 12, dice: os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. O sea, ¿sinagoga? Dijo sinagoga. ¿No es ese lugar donde se reunían, cierto, el pueblo judío a alabar a Dios, a escuchar palabra de Dios, donde estaban ahí los que se reunían porque profesaban de Dios? Los van a echar, dice ahí, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, porque la persecución no solamente viene de afuera, no solamente viene de aquellos que no conocen de Dios, sino que aquellos que profesan seguir a Dios. Persecución religiosa también. Entonces, y seréis llevados ante reyes, dice el Señor, y ante gobernadores por causa de mi nombre. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y posteriormente, Pablo, que antes era Saulo, un perseguidor de la iglesia, y que luego Cristo tocó su corazón, ¿cierto? Y se arrepiente. Ahora él mismo después era perseguido. Y en Hechos 14, ¿cierto? Pasando una situación compleja. Él le dice, ¿cierto?, a los hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Cristo, hermano, no ocultó estas cosas. Él las está advirtiendo. Hay un costo de aquel que es discípulo suyo. Hay un costo que va a tener que pagar aquel que se identifica con él, con aquel que lo refleja a él en su vida. Hay un costo. Entonces, podemos ver, hermanos, que así como la vida, como les decía yo, o sea, hay un testimonio visible, ni siquiera tenemos que pronunciar una palabra, pero hay un testimonio visible que damos tan solo por cómo somos, ¿ya? Y que el mundo, al verlo, ya se da cuenta que somos diferentes. Pero también a través de lo que enseñamos, ¿cierto? También vemos que el mundo ve que somos diferentes. Hay un mensaje ahí que a ellos les inquieta, que no les gusta, que despierta su conciencia. Entonces, así como la vida y la enseñanza de Jesús chocaron, ¿cierto?, con este sistema de valores que el mundo ofrece y que por eso le crucificaron, todo aquello, hermanos, que su vida y su enseñanza va acorde a Jesús, porque tienen a Jesús gobernando en su corazón, entonces Jesús obrando en su vida, es Jesús enseñando a través de ellos, van a recibir el mismo trato. Van a recibir el mismo trato. Lo que el Señor menos quería, hermano, en este contexto, era que sus seguidores tuvieran una falsa expectativa con respecto a Él. Vimos, ¿cierto?, el tiempo de gran popularidad. Y en este mismo Sermón del Monte, ¿cierto?, cuando veíamos, ¿cierto?, en el versículo 1, dice ahí el 5:1, viendo la multitud, había gran multitud que lo seguía. Él sube al monte, ¿cierto?, se sienta y vinieron a él sus discípulos. Y él se enfoca en enseñarle a sus discípulos, pero había una multitud también ahí.
Había muchos que lo seguían, entonces quizás sus discípulos iban a tener ideas cerradas de que quizás la popularidad de Jesús, esto se iba a acrecentar, de que él iba a cumplir ya ahí mismo, ¿cierto?, las promesas que habían sido anunciadas a través de los profetas. Pero Jesús no quería que se hicieran falsas expectativas. El mundo no le iba a dar honores a él. Que quizá, a lo mejor, ¿cierto?, fue lo que sucedió cuando en la entrada triunfal. Fue algo que se esfumó. Personajes que gritaban, ovacionaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo vemos una semana después, aproximadamente, diciendo, crucifícale, crucifícale. Lo que Jesús quería era que sus discípulos no se hicieran falsas expectativas con respecto a él. Hay persecución. Cristo no es como aquellos falsos predicadores, hermanos, que dicen que si tú vienes a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Todo se va a resolver. Ven a Cristo y Él te va a solucionar todo. No. Aquí Jesús no está diciendo eso. Jesús no es como esos lobos rapaces, hermanos, que le endulzan el oído a la gente para conseguir cosas para su bien, para su propio beneficio. No. Jesús no le andaba endulzando el oído a la gente, diciéndole cosas que la gente quería oír, como muchos lo hacen hoy en día. Él no le endulza el oído a nadie. Y tampoco anda con rodeos, hermano. Jesús no era así. Y Jesús lo que está diciendo aquí, que aquellos que son verdaderos hijos de Dios van a ser perseguidos. Aquellos que son verdaderos hijos de Dios van a ser perseguidos, van a ser rechazados por el mundo. Ahora, no tenemos que limitar esa idea de la persecución a algo solamente en la esfera física, como al ámbito de la tortura. Como yo les nombraba hace un momento, ¿cierto?, que muchos habían sido decapitados, crucificados, encendidos como antorchas, y así. No tenemos que solamente centrarnos en ese enfoque con respecto a la persecución, sino que la persecución aquí, Jesús incluye incluso los insultos y las calumnias en esta esfera, como lo hemos visto, ¿ya? Y de hecho, no tomó mucho tiempo, ¿ya?, para que las palabras de Jesús realmente fueran ciertas para sus seguidores, porque los cristianos de la iglesia primitiva escucharon a muchos enemigos decir toda clase de mal contra ellos, mintiendo. Lo acusaban de canibalismo, porque malinterpretaron, ¿cierto?, el tema de la Santa Cena, porque los cristianos, ¿cierto?, hablaban acerca de comer la carne y beber la sangre de Jesús. Lo acusaban de canibalismo, cuando no era literal. Lo acusaban de inmoralidad, por causa, ¿cierto?, de estas reuniones semanales que tenían los de la iglesia primitiva. Estas reuniones, estas fiestas, ¿cierto?, en las cuales tenían coinonía, ¿cierto?, estas fiestas de amor, estas reuniones privadas. Por causa de ellos, porque ellos malinterpretaban estas cosas, lo acusaban de inmorales. Lo acusaban, ¿cierto?, de ser unos fanáticos revolucionarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llamaban solamente Señor y Rey al Señor Jesús y no al César. Si de hecho esas palabras que aparecen, ¿cierto?, en Romanos 10:9, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ellos no las pronunciaban en la mejor de las circunstancias. Ellos tenían que testificarlas delante de César. Lo que se traducía a él, ser objeto de burla. Lo que se traducía a él, ser objeto de insulto, ¿cierto? Se traducía a él, quizás hasta ser lanzado en la arena del circo romano. Ahí donde tenían que ellos decir ahí, Jesús, que Cristo era el Señor y Rey, no el César. Entonces por eso lo acusaban de ser fanático revolucionario, ¿cierto? Y también lo acusaban de esto mismo porque ellos hablaban, ¿cierto?, acerca del juicio de Dios en el día venidero. Lo acusaban también de separar familias, porque cuando una persona se volvía a Cristo,
esta persona era rechazada por miembros de su familia, incluso mujeres que se convertían al cristianismo, sus esposos las dejaban, o viceversa. Pasaban situaciones complejas, se generaban peleas y había una separación, había un quiebre. Y entonces por eso los cristianos eran acusados de que estaban separando familias. De traición, porque no se arrodillaban delante de los dioses paganos, sino que solamente adoraban al único y verdadero Dios. Entonces vemos que ellos, ¿cierto? Para ellos no pasó mucho tiempo para que las palabras de Jesús, las que está diciendo ahora aquí en el Sermón del Monte, fueron una realidad para ellos. Luego de la crucifixión de Jesús, la iglesia primitiva fue perseguida. Y a lo largo de la historia hay mucha evidencia, ¿ya? Hay mucha evidencia. Ellos escucharon a muchos diciendo cosas que no correspondían, malinterpretaban, inventaban y los acusaban. Entonces, hermano, ser un ciudadano obediente al reino significa atraer para sí injurias, significa atraer para sí un maltrato verbal. Y tenemos un ejemplo muy cercano. Usted me podría decir, ¿quién? ¿Nuestro Señor? ¿Se recuerda usted esa ocasión, cierto, cuando nuestro Señor fue arrestado en el huerto de Getsemaní? Y posteriormente, cierto, fue enjuiciado. Y pasó, cierto, por Anás, por Caifás, y así. Y en ese proceso, a nuestro Señor nos dice Mateo 26, versos 67 y 68, que a nuestro Señor lo escupieron, lo golpearon. Ahí tenemos un ataque físico, pero también lo dejaron en ridículo. Querían ridiculizarlo, ¿ya? Y le dijeron estas palabras: profetízanos, Cristo. A ver, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, hermano, serle fieles al Señor podría incluso, hermano, hacer que personas que nosotros considerábamos que eran muy cercanas a nosotros, amigos o familiares, nos digan cosas que son muy hirientes, que nos quieran dejar en ridículo, hermano. Vamos a vivirlo porque cuando estábamos con ellos en el mundo no había problema, pero ahora que están viendo que somos diferentes, que ya no nos dirigimos de la misma manera, van a empezar a querer, a dejarnos nos van a querer humillar, nos van a querer avergonzar, se van a reír de nosotros. Así, lo hicieron con nuestro Señor. Profetízanos, Cristo, a ver quién es el que te golpeó. Quizás qué sobrenombre, quizás qué cosas nos van a decir a nosotros por causa del nombre de Jesús. Si realmente tenemos un corazón que quiere agradar al Señor, vamos a recibir persecución, incluso de personas que menos lo esperábamos. Y también calumnias. Recuerden también un ejemplo de nuestro Señor, cuando los críticos le decían acerca de Él: he aquí un hombre comilón, un hombre bebedor de vino, ¿cierto? Amigo de lo peor, de publicanos y pecadores. Hermano, si el mundo fue capaz de hacerle eso a Cristo, si el mundo fue capaz de decir esas cosas de Cristo, siendo que Él no tenía pecado, ¿cuánto más vamos a esperar de nosotros? ¿Cuánto más, hermano, podemos esperar nosotros? Que nos culpen, que nos acusen de cosas que a lo mejor ni siquiera hemos dicho o hecho, ¿ya? Entonces, a la luz de todo lo que estamos viendo, vemos que esta persecución que es injusta no nos tiene que sorprender. Y es por eso que el Señor habla aquí a sus discípulos y hoy nos está hablando a nosotros acá también, que somos suyos. Que estas cosas no nos tienen que sorprender. Y así como no nos tienen que sorprender, tampoco tienen que causar en nosotros tristeza o algún tipo de resentimiento. Porque así como a Él le hicieron tantas cosas y Él no dejó que esas cosas perturbaran su corazón puro, intachable siempre. Así el Señor tampoco quiere que nosotros permitamos que esas cosas estén haciendo estorbo en nuestros corazones. El Señor está limpiando nuestros corazones y no hay lugar para que estemos guardando resentimiento ahí. No hay lugar para eso, no. Sino que nos dice que antes bien, en vez de tristeza, aunque obviamente
aunque obviamente aquel que es perseguido, que pasa situaciones difíciles, se va a poner triste, porque somos humanos, hermanos, y tenemos sentimientos, y muchas veces cuando nos suceden las cosas nos vamos a poner tristes. Nos vamos a poner tristes, pero ahí tenemos al ayudador, ¿cierto? Al Espíritu Santo, que nos ayuda, ¿cierto? A poner la mira en Cristo, ¿cierto? Y así como Cristo también se lo está haciendo saber acá a sus discípulos, porque ya imagínense, o sea, estar escuchando este mensaje que ellos quizás nunca pensaron oírlo, de aquel que ellos estaban siguiendo y estaban rindiendo su vida a él. Lo que menos esperaban era escuchar estas palabras, estas bienaventuranzas. Ellos estaban enfocados en otras cosas, ¿ya? Y ahora le está diciendo que aquellos que son seguidores suyos van a ser perseguidos. O sea, imagínense el impacto que tiene que haber causado en ellos, ¿ya? Pero el Señor los mueve, les mueve la vista, hermanos, de esa palabra, persecución, de insultos, de calumnia, y los lleva a mirarlo a Él. Les da una triple razón para que no guarden tristeza ni resentimiento, sino que todas estas cosas tienen que ser motivo de alegría, de un gozo, ¿ya? Primero, porque el reino les pertenece a aquellos que son perseguidos. Como dice acá, bienaventurados los que padecen persecución, verso 10, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Son ciudadanos del reino. Son ciudadanos del reino. Y este rey gobierna sus corazones. Y eso nadie lo puede quitar. El mundo no lo puede quitar. Como les decía hace un momento, así como nadie nos puede quitar a Cristo, nadie nos puede quitar lo que Cristo nos da. Y ese es un motivo de gran alegría, nos dice. Quita tus ojos de la persecución y de las cosas que quizás pueden generar en ti tristeza. Y pon la vista en las cosas de arriba. En las cosas que yo te doy, en mí. ¿Ya? El reino te pertenece, es tuyo. Y no tenemos que esperar, hermano, a un futuro diciendo, oh, voy a esperar este reino. No, en el momento que tú recibes a Cristo, ya eres un miembro de este reino de los cielos. Ya eres un ciudadano del reino de los cielos. Y en el futuro, obviamente, todo esto va a ser completado. Y esta es la dicha del creyente, hermano. Esta es la dicha del creyente, que todo lo que el Señor dice, tenemos por certeza de que Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para mentir. Y nos dice acá que otro motivo de alegría, porque como les dije son tres. El primero es que el reino de los cielos ya pertenece a aquellos que son suyos, ¿cierto? Y también que van a tener una recompensa grande en los cielos, dice acá. Y en tercer lugar, que también van a formar parte de aquellos que fueron perseguidos, ¿cierto? Los profetas que fueron perseguidos, aquellos hombres y mujeres que dedicaron su vida a Dios, que se rindieron a Él, que querían obedecerle a Él, que fueron perseguidos, que le quitaron la vida, ¿ya? Que le hicieron muchas cosas. Aquellos que son perseguidos también son contados con aquellos que son fieles al Señor, con aquellos que murieron por causa de su rendición a Dios. Hermano, el creyente que es perseguido por causa de Cristo, eso es muy importante, por causa de Cristo, comparte los padecimientos de su Señor. Si somos perseguidos, estamos compartiendo los padecimientos de Él, y si estamos compartiendo los padecimientos de Él, entonces estamos seguros, hermanos, de que reinaremos con Él también. Así lo dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, versos 11 y 12. Segunda de Timoteo 2, versos 11 y 12 dice así: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. También reinaremos con Él. Además, Pablo también escribe a la iglesia en Roma. Romanos 8, 18, y yo sé que es un verso que muchos de nosotros también conocemos, y quizás está de memoria, cuando dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan, hermano. ¿A qué? A esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí vemos cómo el Señor, una vez que le da este mensaje, ¿cierto?, le levanta su vista de aquí, de las cosas de este mundo, a lo eterno. Pon tu vida en lo eterno, pon tu vida en lo que permanece. El mundo puede quitarte muchas cosas, te va a poder hacer muchas cosas, pero esas cosas no van a ser eternas, porque esas cosas del mundo, el mundo mismo va
va a pasar. Pero en Cristo tenemos verdadera seguridad. A pesar de lo que el mundo nos puede hacer, en Cristo estamos seguros. En Cristo hay verdadera ganancia, hermano. En Cristo podemos disfrutar de esta dicha de los creyentes. Entonces, estas cosas solamente las pueden entender aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios. Y que obviamente, siendo llenos del Espíritu Santo, se gozan en los padecimientos, ¿cierto? Porque saben que son partícipes de los padecimientos de su Señor. ¿Ya? Saben quién es su Señor. Y saben qué es lo que Cristo logró por ellos en la cruz. Saben que venció, que resucitó, que no fue un fracasado, y que reina y que está, y que vive por la eternidad, y que estamos sellados con su Espíritu Santo, de que somos posesión suya, y que nadie nos va a poder arrebatar de su mano, porque no hay nada que nos pueda separar de su amor. Entonces, nadie puede quitar esa dicha del creyente. Ni aunque el mundo nos quiera quitar de este mundo, no nos van a poder arrebatar de la mano de Él. Nadie nos va a poder arrebatar de su mano, porque nadie puede doblar el brazo de Dios. Nadie. Nuestra dicha está fundamentada en aquel que nos salvó, en aquel que venció al pecado, a la muerte y al mismísimo Satanás, hermano. Y esa es la dicha que tenían los apóstoles en sus padecimientos. Ese es el gozo que lo llevó, ¿cierto?, a gozarse en medio de la persecución. Ese es el gozo que nadie les pudo quitar hasta el fin de sus días, hasta el último aliento en el cual estuvieron en este mundo. Por ejemplo, en Hechos 5, verso 40 al 42, vemos que dice: y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y creen que le hicieron caso? ¿Que no hablaran en el nombre de Jesús? No. Dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Ya? En Hechos 16, 25, vemos ahí, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido el mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿Pero ustedes creen que se sintieron mal Pablo y Silas? Que quedaron tristes? Señor, nosotros estamos hablando acerca de ti, mira lo que nos pasó, Señor, no nos guardaste. No, porque ellos sabían que iban a ser perseguidos. Ellos sabían que iban a pasar esas cosas, porque si se lo hicieron a su Señor, también se lo iban a hacer a ellos. Y también sabían que hay una esperanza venidera, que las cosas del tiempo presente no se comparan a cuando estemos con nuestro Señor, hermano. No se comparan. Y dice aquí que a medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos y todos los presos lo oían. Esta es la dicha que tenían ellos, hermano, porque su felicidad estaba fundamentada en Cristo. Entonces, que el Señor ayude, que el Señor renueve las fuerzas, que el Señor afirme a todos aquellos que están padeciendo persecución. A cada uno de mis hermanos que está siendo perseguido, ¿cierto?, en este mundo. Porque como cuando estuvimos, ¿cierto?, en ese día especial que nuestro hermano Daniel, ¿cierto?, nos invitó a participar ese domingo de la persecución, donde hablábamos de los diferentes países que estaban teniendo persecución hoy en día, veíamos que había mucho sufrimiento, había mucho dolor, familias que habían sido separadas, personas que anhelaban tener la Biblia, tener esta opción que tenemos nosotros hoy en día, ni siquiera ellas lo podían tener, porque eran perseguidos incluso hasta por redes sociales, ¿no?, por internet. Les revisaban todo. Así que ya es un motivo para estar orando por nuestros hermanos, ¿cierto?, que están pasando esta persecución tan fuerte. Esta persecución tan fuerte, incluso del hecho de tan solo tener una Biblia en su mano y ya que te quiten tus hijos y echarte en la cárcel. Algo muy fuerte. Son cosas que son muy difíciles, ¿cierto? Pero que el Señor les ayude y les afirme y que levante su rostro, ¿cierto?, de las cosas de acá, de la tierra, a lo eterno. Porque solamente en Él tenemos esperanza, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, porque el mundo, ¿cierto?, nos va a querer quitar muchas cosas.
Pero como les decía, eso no va a ser permanente, pero eso es un trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros, ese convencimiento que viene solamente a través del Espíritu Santo. Solamente el Señor trabajando en nosotros, ¿cierto? Cuando nos va llenando y estamos tan llenos de Él que todas las cosas que nos acontecen hoy en día pasan a un segundo plano. Si cuando contemplamos a Cristo todo lo demás se disipa, todo lo demás desaparece, ¿cierto? Ahora, hay algo muy importante, hermano, porque dice aquellos que son perseguidos por causa de Cristo, por padecer por causa de la justicia, por causa de Jesús, ¿ya? No está hablando de otro tipo de persecución que viene a causa de nuestra falta de sabiduría, ¿cierto? O cosas que nosotros pensamos que podrían ser así, pero que Jesús nunca dijo. No. Porque Pedro, ¿cierto? Nos habla acerca de un sufrimiento que viene a los cristianos y que no tiene nada que ver con lo que el Señor está diciendo acá. Primera de Pedro 4, del 12 al 16 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, que lo que nos dijo anteriormente no es de cristiano, y aquí ya está haciendo una separación, pero hay un sufrimiento que viene por causa de la persecución por el nombre de Cristo, y otra que viene quizás por nuestra falta de sabiduría, por nuestra desobediencia, ¿cierto? Una persecución que viene quizás por nuestro fanatismo, porque aquí está hablando, ¿cierto?, de quienes dicen no padezcas como homicida. Hay muchos que padecen, ¿cierto?, por querer matar en el nombre de Cristo, o como ladrón, como muchos hoy en día dicen: no, yo me tomo el terreno, están robando, ¿cierto? Yo me tomo porque es de mi Señor, si toman terreno, ¿cierto? No, aquí no, aquí dice que ninguno padezca de esta forma. Obviamente que si nos dirigimos en la vida de esa forma vamos a recibir persecución, pero no va a ser por causa del nombre de Cristo, sino que va a ser por causa de nosotros, por causa de nuestra falta de sabiduría, por causa de nuestro mal proceder, y que obviamente deja en evidencia que no estamos reflejando aquí a Cristo. Porque aquí dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Esas otras cosas hay que avergonzarse. Pero si padecemos como cristianos, no hay que avergonzarse, sino que glorificar a Dios por ello, ¿ya? Entonces aquí se refiere a aquellos que son perseguidos, que padecerán por causa de la justicia. En otras palabras, aquellos que son perseguidos por reflejar a Cristo en su vida. Aquellos que se parecen a Cristo. Aquellos que viven como Él vivió y que enseñan lo que Él enseñó. Aquellos que dejan que Jesús gobierne su vida y que se ve reflejado en su exterior, ¿ya? Entonces, el mundo odia a Cristo, hermano. Entonces, por eso que odia a todo aquel que se le parece a Él. Como el mundo odia a Cristo, odia a todo aquel que se le parece a Él. Juan 15, 18 lo dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. El mundo nos persigue por causa de Cristo, por identificarnos con Él, por reflejarlo a Él en nuestra forma de vivir y a través de la enseñanza, hermano. El mundo le aborreció a Él, entonces también nos va a aborrecer a nosotros. Al mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos en la misma senda que ellos. Y por eso nos ultraja, nos persigue. Hermano, el mundo odia a los cristianos por su forma de vivir. ¿Saben por qué? Porque la forma de vivir del cristiano los expone. Expone su mal proceder. Por ejemplo, una mujer que es según Dios, una mujer que ama a Dios,
¿cierto? Que tiene su familia y que ama a Dios, ella va a demostrar su amor por Dios, ¿cierto? A través de la obediencia. Va a sujetarse a su marido, se va a vestir con pudor, como vestía, como dice 1 de Timoteo 2:9. Va a tener una conducta pura, una conducta respetuosa, como dice 1 de Pedro 3:2. Va a amar a su marido, a sus hijos, va a ser prudente y va a cuidar de su hogar, como dice Tito 2:5. Pero una mujer que se rige así, según el patrón de Dios, va a ser azotada por el mundo, va a ser confrontada por el mundo, va a ser rechazada por el mundo. Y hoy en día vemos, ¿cierto?, como muchas se levantan en contra de aquellas que se rigen de esta forma y las tratan de tontas, de débiles, que tú no haces, deja de sujetarte a tu marido, libérate, levántate contra tu esposo, no seas respetuosa, impónete, ¿cierto? Deja tus responsabilidades de lado, deja que otro haga lo que tú tenías que hacer, delegando tu responsabilidad de cuidar a tus hijos, dásela a otro, no importa, tú dirígete, fluye, logra en este mundo, llénate de logros, no importa lo demás, preocúpate de ti, que no te importe el patriarcado. Pero no, aquellas que son según Dios se dirigen de esta forma. Y esta forma de vivir de una mujer de Dios expone a la mujer del mundo, expone su mal proceder y eso le molesta. Es por eso que ataca. Lo mismo pasa con los varones. Cuando un hombre ama a su mujer, un varón ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, va a ser atacado por los varones del mundo. Me van a decir, ay, pero, oye, no importa si aquí no hay nadie que te vea, vamos allá donde esas mujeres de allá, no importa si tu señora no se va a enterar. Van a querer romper esa comunión con Dios. Van a querer que esa persona desobedezca a Dios, pero no. Aquel que se rige según Dios, aquel que quiere que se vea en su vida reflejada a Dios, este varón de Dios se va a regir según Dios. El Dios que gobierna su corazón. Entonces no va a hacer caso a lo que el mundo le susurra en su oído. Y entonces va a ser perseguido por el mundo. Un joven que no es como los jóvenes del mundo, que hoy andan en el desenfreno, que son irrespetuosos con sus padres, ¿cierto? Un joven de Dios no es así, sino que se sujeta a sus padres, tiene respeto con sus padres, ¿cierto? Y no anda de manera desenfrenada, sino que sujeto al Señor, en obediencia al Señor. Pero cuando un joven se dirige de esa forma, deja en evidencia la mala conducta de los demás jóvenes. Y lo atacan, lo acusan, se burlan, lo quieren humillar. Entonces, así como la vida y la enseñanza de Jesús chocaron contra el sistema del mundo y fue crucificado, así de esa misma manera, cuando nosotros en nuestra vida y en nuestra enseñanza reflejamos a Cristo, vamos a recibir lo mismo. Y se va a intensificar a medida que vayamos reflejando cada una de estas bienaventuranzas en nuestras vidas, la persecución se va a ir intensificando, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder evaluarnos, ¿cierto?, a la luz de lo expuesto. Porque como hemos visto hasta ahora, ¿cierto?, las primeras 7 bienaventuranzas van como a un sentido interno del Señor trabajando en nuestros corazones, trabajando en nuestro propio yo, ¿cierto?, transformando nuestras vidas. Pero, por ejemplo, nos lleva a evaluar nuestra fe de forma directa, porque nos damos cuenta a través de cada una de ellas, por ejemplo, ¿eres realmente pobre en espíritu? A la luz de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Lloras realmente por tu pecado? ¿Te duele, cierto, de él? ¿Te dejas moldear por Dios? ¿Eres manso, cierto? ¿Anhelas la justicia que se vea reflejada en ti, Cristo, y tuya no? ¿Anhelas ser misericordioso porque Dios fue misericordioso contigo? ¿Eres misericordioso? ¿Tu corazón está limpio? ¿Cierto? ¿No tiene estorbo? ¿No hay suciedad ahí? ¿Eres un pacificador? Entonces vamos viendo que cada una de estas bienaventuranzas nos lleva a evaluar nuestra fe de forma directa, hermano. De forma directa. Nos llama a un autoexamen a nosotros mismos. Pero esta bienaventuranza, esta 8ª bienaventuranza, nos lleva a ver que aquellos que anhelamos todas estas cosas,
aquellos que anhelamos que Jesús se vea reflejado en nuestra vida, no vamos a ser felicitados, sino que vamos a ser perseguidos. Y eso también nos lleva a evaluar nuestra fe, pero no de forma directa, sino que de forma indirecta. Las demás apuntan a nosotros, nos evalúan a nosotros, pero ahora desde afuera. ¿Cómo nos ven los de afuera? ¿Somos diferentes? Porque aquí está Cristo diciendo que aquellos que se dirigen como Cristo es porque son de Él. Y aquellos que son de Él van a ser perseguidos, como Él lo fue, hermano. Pablo escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, no nos acomodemos a los del mundo. Quizá muchos querrán que a lo mejor pasar lo más posible desapercibido, que no se note que soy cristiano, porque me van a molestar. No, nosotros no tenemos por qué ocultarnos. No tenemos por qué ocultarnos, tenemos que... El Señor ha hecho tanto bien a nuestras vidas, hermano, entonces, ¿cómo no querer que Él se vea reflejado a través de nosotros? El Señor es bueno, Dios es bueno. ¿Cómo no vamos a querer que Dios, que es bueno, que gobierna mi corazón, se manifieste a través de mí? Trayendo bien a los que nos rodean, aunque muchas veces no vamos a recibir el bien, como lo estamos viendo acá. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes en Él, porque en Él hay eternidad, en Él estamos seguros, en Él hay ganancia. Los del mundo son infelices, pero aquí nos está diciendo que vamos a ser bienaventurados. Aquellos que confían en Él, aquellos que se dejan moldear por Él, hermano. El mundo aborrece a los cristianos porque se guían por la Escritura. ¿Cómo te puedes regir por ese libro tan anticuado? Ese es un libro de cuentos. Atacan. ¿Por qué? Porque queremos conocer acerca más de Dios y dejarnos moldear por Dios a través de la Escritura. El mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y nosotros en cambio llamamos malo a lo que Dios dice que es malo y bueno a lo que Dios dice que es bueno. Entonces, eso no concuerda a su mensaje y nos van a perseguir. El mundo persigue a los cristianos porque, hermano, y aquí tenemos esto que tenerlo bien claro, en el mundo hay solamente dos paternidades. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que se deleitan en la mentira, en hacer daño, en matar, en calumniar. Todas esas cosas no provienen de Dios, el Padre. Nuestro Padre es diferente, hermano. Entonces, aquellos que son de Dios van a ser perseguidos. Los hijos de Dios van a ser perseguidos por los hijos del diablo. El mundo persigue a los cristianos porque creen y anuncian, hermano, que el único medio de salvación es a través de Cristo. Cuando ellos quieren regir su vida a la manera que a ellos les quieren. Pero realmente, como hemos visto a la luz de la Escritura, no son más que infelices. Solamente con Cristo hay felicidad. Solamente en Cristo hay ganancia. Solamente en Cristo hay dicha. Dicha eterna. Dicha que nadie nos va a poder quitar, ni el mundo con todas las cosas que nos haga nos va a poder quitar, porque no nos pueden quitar a Cristo. Y nuestra seguridad está en Él. Hermano, que así como dice Spurgeon, es mejor ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. Así también nos dirijamos nosotros en este mundo. Es mejor ser escupido por el mundo que tragado por el infierno. Le doy gracias al Señor por este estudio, ¿cierto? Por la porción de la Escritura que nos ha traído el día de hoy. Que haya sido un deleite, hermano, para nuestros oídos. Que haya sido luz, ¿cierto? En nuestro caminar. Que no hayamos podido examinar a la luz de la exposición del día de hoy. Y que nuestro anhelo sea agradarle a Él. A pesar de lo que venga. Oremos por ello. Oremos que el Señor se vea reflejado en nosotros aunque se nos levante oposición. Porque, hermano, hay motivos para alegrarnos en Cristo. Él nos ha hecho tanto bien, entonces, ¿cómo no querer parecernos a Él? El mundo solo nos ha traído cosas malas. Solamente nos ha traído cosas que nos acarrean desgracia. Cuando estábamos sin Cristo, nuestro corazón estaba lleno de maldad, hermano. Y todavía somos pecadores, pero el Señor nos ha brindado por medio de su Espíritu Santo esa gracia para que esas pasiones que están dentro de nosotros no den rienda suelta, sino que todo aquello que se levanta en contra de Cristo sea doblegado delante de Él. Que el Señor nos ayude a poner las cosas, la mira en las cosas eternas
y no en las cosas de este mundo. Que su Espíritu Santo nos ayude a estar firmes, hermanos, en medio de todo tiempo, porque si vivimos a la manera de Cristo y transmitimos el mensaje de Cristo, sin lugar a dudas, vamos a recibir persecución. Y no solamente algo físico, sino que también veamos que nos van a insultar y hasta nos van a calumniar. Pero padezcamos siendo como cristianos, no por cosas que son por causa de nuestra, por falta de sabiduría. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Y nos brinde todo aquello que necesitamos para que podamos seguir firmes en este caminar. Y no corramos con el mundo, sino que estemos con Cristo. En este camino por el cual pocos transitan, en este camino angosto, en el camino amplio, en el ancho. Muchos andan por ahí, pero nosotros no. Y aunque los demás se den cuenta, mejor, hermano, ya sea que hablemos de Cristo o como vivamos por Cristo, igual estamos dando un testimonio de que Cristo vive en mí y en usted. Amén.